Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Mewind Low Emission 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Mewind es un fabricante alemán muy poco conocido, sobre todo aquí en España y en general a nivel europeo, pero como referencia os puedo decir que es una marca que pertenece a Liqui Moly y que en alguna otra ocasión aquí al canal hemos traído modelos muy interesantes. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica que se trata de una CAC3, de ahí su nombre Low Emission, homologa la norma API-SN y API-CF, y en cuanto a homologación de fabricante nos indica que homologa la norma del grupo Ford 917A, Mercedes-Benz 229.3, Porsche A40 y también grupos BAG 50500 y 50501. También nos indica que se puede utilizar donde se requiera la norma BMW LL04, Fiat 9.55535S2, GM Dexos 2 y grupo Renault RN 700 y 710. En cuanto a las propiedades físicas nos indica que se trata de un SAE 5W40 con una densidad a 15 grados de 0,855, viscosidad cinemática a 40 grados 88, viscosidad cinemática a 100 grados 14,3. En cuanto a la viscosidad y simulación de bombeo a temperaturas bajo cero, en este caso a menos 35 grados y menos 30 grados, el fabricante aquí se ha mojado muy poco y se limita a indicar que es inferior al límite máximo que se establece. Índice de viscosidad 169, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica que es superior a 3,5, que eso es evidente tratándose de un 5W40, punto de vertido, punto de congelación 42 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 9,5 y punto de inflamación 232 grados. En cuanto a la hoja de seguridad, aparece en 3K, pero con unas concentraciones muy bajas. En este caso indica que tiene una concentración inferior al 10% de un K72623871, que se trata de aceite base HC. Aparece otro CAS con una concentración inferior al 5%, 647425447, también se trata de aceite base HC. Y por último se vuelve a repetir otro CAS con una concentración inferior al 5%, 647425558, que se trata de aceite base mineral. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 86,84, ligerísimamente menos viscoso que lo que declara el fabricante. Viscosidad cinemática a 100 grados, 14,18, muy fiel. Índice de viscosidad 169, aquí lo ha clavado. Por desgracia, en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina que tiene el aceite, la capacidad de neutralización de ácidos, no se ha medido. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, tampoco se ha medido. Concentración de cenizas 0,8, que es el límite máximo permitido para este tipo de aceite mid-SAPS. Punto de vertido, punto de congelación 44 grados bajo cero, muy fiel a lo que declara el fabricante. Punto de inflamación 233 grados, nuevamente muy fiel a lo que declara el fabricante. Porcentaje de evaporación NOAC ha dado 9,7, el fabricante declara 9,5. Ni es un buen valor lo que declara el fabricante, ni es buen valor el dato que ha dado, y más tratándose de un 5W40. En este tipo de viscosidad, 5W40, un buen porcentaje de evaporación empieza a ser a partir de 8 o inferior. En este caso 9,7 es un valor muy normalito tirando a malo. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,191, que sí que es un valor bastante bajo. ACEA como tal, para sus aceites C3, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3 y aquí está dando incluso por debajo de ese 0,2, que es el límite máximo que establece ACEA para sus aceites denominados Low SAPS, como puede ser una CAC1 o una CAC4. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, da un valor 2, eso lo podéis tomar como un falso positivo, 2 y nada es exactamente lo mismo. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. Son buenos valores comparados con otros ACEA-C3, está quizás ligeramente por encima de la media. Boro hace función de dispersante, lleva 62
1,99 es un buen valor. Si bien es cierto, aquí en el canal hemos visto aceites con concentraciones muy superiores, está bastante bien. Otros fabricantes utilizan concentraciones muy homeopáticas. Magnesio, que hace función de detergente neutralizante, lleva 17, esta sí es una concentración muy reducida. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente neutralizante, lleva 1651, que comparado con otros aceites ACA-C3 está en un valor promedio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. No se ha medido, pero en este tipo de aceite ya se adelanto que no se espera que lleve. No conozco ningún modelo de Meguin que lo utilice. Como norma general es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también algunos modelos de Liqui Moly Molygen nueva generación. Y en cuanto al titanio, que también, similar al wolframio, hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso tampoco se ha medido, pero ya se adelanto que ni lo lleva ni se espera que lo lleve, ya que este tipo de aceite concreto es un modelo de la gama baja, y el titanio sí que como norma general es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador en los aceites vírgenes, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite. En este caso da un valor 6, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, dale a la campanilla para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, principalmente en lo que a la base se refiere. Hay dos crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750, da un pequeño pico, en este caso tenemos que fijarnos en las crestas de color amarillo, pero es una cresta muy pequeña. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster o algún aditivo que vaya diluido en éster, en este caso una cresta tan baja unido también a un parámetro de oxidación de tan solo 6, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. La siguiente cresta, también muy importante, la que se forma en torno a 722, está en un valor en torno a 13 aproximadamente. Eso es indicador directo que la base predominante utilizada en este aceite es aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, es una base HC muy sencillita, utilizada en la mayoría de fabricantes en sus modelos gama baja, así como también en su gama media y, por desgracia, algunos fabricantes también en su gama alta, pero en este caso Meguin va de frente en el propio envase, justo de debajo del 5W40, indica claramente que se trata de un aceite base HC. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante, no hay nada especialmente a destacar, pero sí que tiene una pequeña deficiencia desde mi punto de vista, lo que es el porcentaje de evaporación NOA, que es un porcentaje demasiado alto, bastante pobre. Y en cuanto al paquete de aditivos, el molibdeno, que ha dado un valor 2, eso lo podéis tomar como un 0 absoluto. Si bien es cierto, lleva un poquito de boro, un poquito de magnesio, pues lo podemos considerar como un paquete de aditivos muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y aquí de manera oficial en España no lo he visto que se comercialice, solo lo he visto a través de vendedores alemanes, a través de Buy, y su precio ronda en torno a los 19, 20, 21 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, lo veo un precio muy correcto. Y para terminar, os voy a enseñar distintas fotografías que me habéis pasado vosotros los suscriptores con los mantenimientos que habéis realizado a vuestros vehículos. La primera fotografía me la ha pasado Gonzalo de su BMW Serie 5, un E39 modelo 525D con el motor el famosísimo M57, en este caso el B25, y para el mantenimiento ha utilizado previamente un aditivo Flux precambio del fabricante Xenum, en concreto el modelo LM Flux, para hacer un enjuague interno de motor, y como aceite ha utilizado el Mobil 1 ESP 5W30. Raúl me ha pasado fotos de su BMW E46, en este caso se trata del 320D, lleva el Pack M y las llantas del M3 E46, y también me ha pasado fotos de la Yamaha Especial SR250, que la verdad la tiene muy chula, y esto hay que tener en cuenta que es una moto muy antigua, salió al mercado en torno a 1980 aproximadamente. Raúl, otro suscriptor, me ha pasado fotos del mantenimiento que le ha realizado, en este caso a su moto, es una Sky de 50 centímetros cúbicos, en este caso lógicamente utiliza aceite de 2 tiempos, en este caso ha utilizado el fabricante Castrol.
Me ha pasado fotos también de la caja con todo el arsenal de recambios para hacer el mantenimiento. Veo mucho del fabricante MAN. En tema filtros yo no estoy muy especializado, pero quiero pensar que MAN está considerado como muy buen fabricante. También veo al fondo una caja de Brembo, quiero pensar posiblemente unas pastillas de freno o discos de freno. Y aquí el arsenal de fluidos que ha utilizado, quiero pensar que es una Renault Scenic. Si no estoy en lo cierto me lo decís en los comentarios, pero me tenéis que disculpar, no estoy muy familiarizado con todos los modelos de Renault y más vistos de frente que prácticamente son casi idénticos. Pero vamos a lo que nos interesa. Ha utilizado previamente un aditivo flux precambio de Liqui Moly, luego ha utilizado el Mewin 0W40, un muy buen 0W40. También veo líquido de frenos del fabricante Bosch y para el mantenimiento de la caja de cambios veo un aditivo flux precambio también del fabricante Xenun. También ha utilizado como aceite para la caja de cambios Castrol 75W80 y también ha utilizado un aditivo para suavizar el cambio de marchas, en este caso también del fabricante Xenun, el modelo VRX GR. Y por último y no menos importante, Javier me ha pasado fotos de su Mazda RX-8, en este caso le ha hecho el mantenimiento del aceite de la caja de cambios, así como también el mantenimiento del aceite del grupo trasero y ha utilizado para la caja de cambios el Redline, el MT90 y para el grupo trasero ha utilizado el Redline 75W90, posiblemente dos de los mejores fluidos para aceite de cambio y grupo trasero que existe a día de hoy en el mercado. Y bien, ahora sí, hasta aquí el final del vídeo. Si quieres que en los próximos saque tu vehículo con el brico, el mantenimiento o el detailing que le hayas realizado, tan sencillo como mandarme las fotos a través del correo electrónico, el cual te dejo abajo en la descripción. Dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.